El mundo de la industria y de las redes sociales está inundado hoy en día de servicios y productos que tienen que ver con la educación, la formación y sobre todo un sector en concreto que es el coaching. El coaching en el día de hoy es un servicio ya muy conocido, pero que ha deteriorado debido al sobrecargo, o vamos a decirlo así, la manera en la que ha sido inundada, ha perpetrado que el servicio degenere, como todo lo que ocurre cuando un mercado se abarrota de oportunistas. Si bien es cierto que sabemos que todo mercado, cuando tiene una ventana abierta y fluye la oportunidad y la ganancia, esto genera que la gente se precipite, incluso aquellas que no están interesadas o no tienen los conocimientos necesarios para desenvolver dicha función. Este es el caso del coaching. Hoy voy a centrar el vídeo en analizar concretamente cuáles son las bases que se utilizan a un nivel ideológico para desarrollar este servicio, que va fomentado al desarrollo personal y a la mejora individual del cliente. Lo cierto es que el coaching ha empezado a hacerse conocido cada vez más en el ámbito de habla hispana, gracias a no conocidos de la talla como Amadeo Yados y su gran mentor Wes Watson, que yo personalmente sigo muy de cerca. Lo sigo muy de cerca porque ha cambiado radicalmente la perspectiva que tenía de la aplicación de la filosofía, sobre todo porque un hombre que aplica lo que habla es muy coherente con lo que hace y lo que dice. O sea, hay un equilibrio entre ambas cosas. Y esto lo aprendió Amadeo Yados directamente. Y como era el primero en habla hispana de aplicar los conocimientos prácticos que traía Wes Watson, enseguida se hizo viral y muy notorio. A partir de ahí han derivado muchísimos wannabes, muchos personajes que querían ser como él, y de hecho se ven muchos como él o que quieren ser como él, y lo cierto es que no tienen ni la mitad de espontaneidad ni de originalidad que tiene el tan criticado Amadeo, pero tienen la misma idea en mente: hacerse rico, tener Lambos y ser muy cachas y tatuado. Pero el coaching es mucho más que esto. El desarrollo personal y sobre todo lo que, mal conocido desarrollo personal, porque yo no caso mucho con esa palabra, ya que no creo en el desarrollo personal, creo en la autenticidad y en el descubrimiento de cada uno, porque somos únicos e irrepetibles y por lo tanto esto significa que tenemos una semilla dentro de nosotros que ya está codificada y lo único que hay que hacer es recordar o hacerla florecer. Entonces el desarrollo personal viene solamente a añadir cosas que no necesitamos. Me refiero a conocimientos técnicos, otros tipos de formaciones que no van a hacer que mejore tu vida. Entonces esta es la actualidad un poco de este ámbito del coaching. Y se ha generado un negocio donde hay mucho vendehumo, hay mucha persona muy joven que al final no es porque no sean capaces, es porque al final una condición sine qua non del coaching es que la persona que lo enseña haya vivido las dificultades, haya pasado la adversidad o el umbral de dificultad para poder enseñarle ese camino a quien lo va a recorrer igual que él. Entonces esto puede ser coaching de cualquier nivel, de cualquier campo. Al final eres una persona que va a enseñar a alguien a recorrer un camino por el cual ya ha pasado. Y esta gente joven, que muchos de ellos copian al dedillo a Amadeo Yados, lo único que hacen es repetir algo que ellos no han hecho. Y no estoy hablando de personas notorias como Mario Peláez, que ha sido una persona de la cual yo me he nutrido mucho. Tengo un podcast con él, si lo queréis ver, en mi podcast de Underdogs en YouTube o en @underdogs en Instagram. Y yo me he formado con Mario porque Mario sabe muchísimo, por ejemplo, de business coaching, un mentor increíble con la edad que tiene, 30 años y ya recién cumplidos, y es muy joven y tiene unos conocimientos alucinantes de lo que él enseña.
y él ha hecho el camino de lo que él enseña. Lo mismo vale para Mario López, para quien les guste más o les guste menos, pero estos son casos notorios. Luego están todas esas personas que quieren salir y se quieren comer el mercado, pues ya sea en el fitness o ya sea en la industria del e-commerce o cualquier otra, o marca personal. El caso es que se nota enseguida cuando estos chavales no saben, porque repiten un mensaje calcado, hay muy poco fondo de base, hay muy pocos conocimientos introspectivos sobre todo, y se ve que son chavales muy poco leídos. Este no es el caso de las personas que he mencionado, porque o uno han leído mucho o dos han vivido mucho. En ambas cosas un coach tiene que haber hecho los dos caminos, se tiene que haber formado, leído y tiene que haber hecho el camino para poder enseñar, tiene que haber vivido ese dolor, ese sufrimiento. Entonces en el vídeo de hoy lo que quiero aplicar es la filosofía que viene comúnmente utilizada para dar estos servicios, que es el estoicismo. Parece ser que el estoicismo es la única filosofía que ha existido nunca y la única aplicable a todo este tipo de formación. Quiero decir que llevaba tiempo queriendo hacer este vídeo porque creo que hay un conocimiento cuanto al consumidor de redes sociales muy baja en cuanto a filosofía se refiere. Si nos queremos centrar únicamente en filosofía helenística o antigua Grecia, la cantidad de filósofos que hay son abrumadores, por decirlo de una manera fácil y clara. Luego nos podemos centrar en todo lo que es la filosofía de Europa. Pues me puedo quedar en el existencialismo o yo que sé, el idealismo alemán. Es que hay una infinidad de desarrollo en cuanto a lo que conocimiento y filosofía se refiere. Entonces centrarlo todo en estoicismo es reduccionista porque el ser humano tiene mucho más, ha desarrollado mucho más en cuanto a mente y acción se refiere. Entonces creo que vale la pena nutrirse un poco más de lo que tantos grandes líderes y personajes han desarrollado durante la historia de la humanidad, porque el ser humano va pasando de una generación a otra sus conocimientos y estos pueden ser más o menos útiles dependiendo la era en la que se viva. Y esto es una de las cosas que se aprende cuando se estudia ciencias sociales, que hay una época y un momento para cada cosa. Hoy en día el estoicismo ha ocupado un peso notorio en desarrollo personal por este motivo concreto, porque al igual que cuando nació el estoicismo, había una decadencia abrumadora de lo que eran valores espirituales, caos social, cultural. Eran momentos difíciles y turbios a nivel psicológico, no se sabía muy bien por dónde tirar, y estas corrientes filosóficas llegan en un momento concreto por algo. Entonces hoy voy a abordar sin más dilaciones en este tema. Voy a hacer una breve introducción de cómo nace el estoicismo, quién lo trae. Luego voy a empezar a decir cuál es mi punto de vista, cuáles son las cosas buenas que veo de ello, porque no todo es malo ni todo es bueno, y los puntos negativos. ¿Cuál es mi punto de vista y cómo la ven otros grandes que la han criticado? El estoicismo nace en Atenas en el siglo III a.C., de la mano de Zenón de Citio. Era un comerciante fenicio que, bueno, pues tras naufragar encuentra sentido en la filosofía. Su escuela se funda en el pórtico pintado, ¿no? De ahí la palabra estoicismo, porque pórtico pintado en griego se dice stoa poikile, de ahí la palabra estoico. Estoa. Entonces, el contexto en el que se vive el estoicismo es que es una época de crisis moral y políticamente corrupta en Grecia. Las viejas certezas como la mitología, la democracia y la gloria ya no funcionan. Eran los valores iniciales de la antigua Grecia y después de siglos fue decayendo, como todo en la vida. Entonces el estoicismo nace como respuesta práctica a un mundo en caos. Recordad esta palabra porque es lo que trae el estoicismo, la practicidad. Es una filosofía de la resistencia interior. Resistencia. Entonces el estoicismo lo que enfoca es cómo afrontar el dolor, la adversidad. Los tres grandes estoicos conocidos, por lo menos que se sepa, porque hay muchas cosas que se perdieron durante el paso de los siglos, y lo que nos queda de los estoicos, o lo que sabemos de los estoicos por los escritos, es que Zenón de Citio es el fundador, enfatiza la virtud como única fuente de felicidad.
introduce los 4 pilares de los valores estoicos, que es la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. El segundo gran filósofo que aborda el estoicismo fue Epicteto. Epicteto vivió en Roma, era esclavo liberado y maestro de la filosofía práctica. Enseña que no puedes controlar lo que te pasa, pero sí cómo respondes a ello. Defiende el autocontrol radical. El hombre libre es dueño de su mente, no de su entorno. Y por último, el tan conocido y archinominado Marco Aurelio, obviamente notorio emperador romano, y en sus 12 libros de meditaciones, que era como un diario de guerra interior suyo, representa la aplicación del estoicismo desde el poder, porque él obviamente hablaba como emperador. Entonces él habla cómo gestiona un hombre el poder bajo presión y adversidad, símbolo del estoicismo en acción. Es por ello que a mí particularmente me es muy útil Marco Aurelio, pero prefiero Epicteto por lo que os he mencionado. Es verdad, y quiero hacer un inciso, que Séneca también es relevante, pero a menudo genera un poco de glitch con lo que yo estoy desarrollando personalmente en mi trabajo. Pero obviamente el cuarto estoico reconocido, además era un filósofo, aunque era del Imperio Romano, era español. No español porque la patria española no existía, el proyecto de nación no existía, no fue a existir hasta el 1800, entonces era simplemente un ciudadano de la península ibérica. Y estos son los fundadores del estoicismo. Vamos a pasar ahora a lo que son los fundamentos estoicos, ¿vale? Diferenciación entre lo que depende de ti y lo que no. 1. Controla solo tus actos, pensamientos y decisiones. Todo lo externo, opiniones, el clima, la fortuna, la suerte, la muerte, es indiferente. En segundo lugar, el estoico aborda la palabra ataraxia y apatía. Entonces, con ataraxia y apatía entienden el estado de calma imperturbable que uno tiene que conseguir. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que sientes, ¿vale? No puedes depender de tus emociones, porque si no, no consigues nada en la vida en cuanto a propósito se refiere. 3. Vivir en virtud. Vivir en virtud es igual a vivir en alineación con la naturaleza racional. Tu deber no es ser feliz. Esto lo repite mucho Wes Watson en su contenido. Tu deber no es ser feliz, sino ser íntegro. O sea, tu brújula son la templanza, la justicia, son esos valores. Son los 4 puntos de referencia del estoico. Ser íntegro no es tus emociones, son tus acciones. Entonces, para ellos la virtud es suficiente, no hay que aplicar nada más. De eso tienes que ocuparte a diario. Y punto. Cuarto punto, memento mori, como dicen ellos. Esto es algo que aplican mucho los sufís en sus meditaciones. Recuerdo constante de la muerte significa. Y no como morbo, ¿vale? Que quede claro, sino como enfoque. Ellos dicen algo así como, si esto fuera tu última acción, ¿sería digna de ti? O sea, que te hagas esa pregunta. Si estuvieses a punto de hacer esta cosa que estás haciendo por última vez, ¿sería esto digno de ti? ¿Valdría? Lo ven desde una perspectiva de honor, ¿vale? Porque al final la virtud es un poco eso, ser virtuoso como ser humano. Es cumplir con esos 4 puntos cardinales. Entonces esto es una herramienta brutal para cortar el apego. Es un poco lo que trata el cinismo, Diógenes de Sinope, el que ayuda un poco a elucubrar todo esto, el estoicismo. Entonces, ¿por qué sigue siendo poderoso el estoicismo? Pues porque no promete felicidad rápida, sino carácter firme. Porque te entrena para la adversidad. 2. Valor perfecto para emprender y llevar a cabo un proyecto personal. 3. Porque te recuerda que la disciplina no es represión, es libertad. Y cualquier persona que se meta a hacer estoicismo práctico es la primera impresión que tiene, que se siente encorsetada.
Lo que no entiende es que esa es la fase inicial, donde te empiezas a levantar pronto, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacerte tus duchas frías, tienes que meditar, tienes que comer sano, no puedes salir hasta tarde, no puedes estar dependiendo de tu pequeña dosis de dopamina a diario, tienes que esforzarte, romper limitaciones y creencias limitantes. Todo esto al principio es infernal. Pero lo que no te das cuenta es que una vez que dominas estos pasos iniciales, volverte mucho mejor, mucho más ágil, mucho más sano, mucho más claro con la mente y enfocalizado, es ahí cuando tienes más tiempo para ti y eres más libre. Por ello, hacen esta afirmación: te entrena para la adversidad para hacerte más libre. Por último, sigue siendo poderoso hoy porque te obliga a vivir con propósito, no por reacción. Al final, el estoicismo sirve para marcarse un camino y llegar a él. Ese es el propósito y eso es lo que te ofrece el estoicismo. No te promete la iluminación, no te promete el paraíso como una religión, no te promete nada. Te dice simplemente: vive por estos 4 puntos cardinales que te he mencionado y no te ocupes de nada más. Recréate únicamente en el hecho de que estás cumpliendo con lo que tienes que hacer a diario, y esos son los únicos resultados en los que tienes que enfocarte. Entonces, como vemos, hoy vamos a aprender un poco sobre el estoicismo, pero también vamos a enterarnos de cuáles son la parte peligrosa del estoicismo, cuál es la crítica que ha recibido el estoicismo, porque no sabemos que la filosofía no se quedó en Grecia, se ha desarrollado muchísimo desde entonces, y las corrientes europeas del siglo XVII, del siglo XVI, del XVIII, incluso en el siglo XX, ha tenido siempre un punto de referencia en cuanto al estoicismo y al pensamiento helenístico, y hay grandes pensadores que han tenido su dedicación, su pequeño punto de vista sobre el estoicismo y cuáles eran los peligros que ellos habían detectado. No yo, que no soy nadie, sino personas que realmente han sido notorias por saber pensar y saber aplicar lo que pensaban. Entonces hoy vamos a hablar de esta crítica que recibió el estoicismo, porque creo que es importante tenerla en cuenta cuando uno aplica estoicismo en su vida, porque no todo es estoicismo. Déjenme que os lo diga. El estoicismo es bueno para algo, vamos a ver cuál es realmente mi punto de vista, y hemos visto cuáles son las bases del estoicismo. Pero vamos a ver también la crítica, porque al igual que todo en la vida, tiene una cara buena y una cara mala. Entonces, antes de abrazar una corriente filosófica, que es lo mismo que digo, que al igual que una religión, antes de vender tu alma, antes de entregarte en alma y espíritu a algo, es bueno conocer la totalidad a 360 grados, o sea, en lo que es en el ámbito completo de la ideología, saber de qué trata y saber si esto casa con nosotros o no, si eso aplica a nuestra vida o no. Por ello, grandes pensadores que han abordado y que a mí personalmente son pensadores que yo sigo mucho, que aplico para mi método personal, y entre ellos están Martin Heidegger y Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como se conoce. Otro también que he querido traer en este vídeo es Schopenhauer, el loco de los pelos. Le cogían siempre en su mejor postura en las fotos, hay que decirlo. No sé cómo se las arreglaba este señor, era peor que Albert Einstein. Y por último abordaré a otro gran favorito mío, que es Lao Tse, el fundador del taoísmo. Bien, Friedrich Nietzsche dice que, como sabemos, Friedrich Nietzsche es conocido por ser, en sus libros de entre el bien y el mal, o Así habló Zaratustra, enfoca su pensamiento en el desarrollo del superhombre, lo que algunos malinterpretaron, pero la filosofía de Nietzsche se basa en el autodesarrollo, autodescubrimiento, una sorta de existencialismo donde va más allá de la corriente religiosa. De hecho, iba muy en contra del cristianismo imperante que había en la época, de los dogmas culturales y de los dogmas religiosos. Abogaba por que el ser humano tenía que ser capaz de forma individual de desarrollarse a sí mismo y conocerse a sí mismo. Lo mismo vale para Martin Heidegger, que es otro de los que traigo a colación hoy. Gran aladí de la individualidad y de la autenticidad a través del ser. Es bastante complicado de leer Martin Heidegger, y aún así yo creo que es de los más potentes en cuanto a filosofía se refiere, de autenticidad, que es
como sabéis, lo que yo quiero traer en mi canal. Que cada individuo sea capaz de ser lo más fiel posible a su esencia para que saque sus dotes al mundo. No es fácil, es algo bastante complejo, pero me he dedicado muchos años y mucho tiempo y mucho esfuerzo a intentar desarrollar una metodología para que esto lo pueda aplicar cualquier persona. Así que vamos con la crítica. Nietzsche dice que el estoicismo es un sometimiento, una anestesia emotiva, pasión, deseo, fuerza vital. Todo esto viene como dormido, no estirpado, pero casi. Para Nietzsche esto es un error, porque el interior de un ser humano, de la misma manera que dice Schopenhauer y Heidegger, es un caos. Nosotros somos, los seres humanos somos una bomba emocional, unos más, otros menos, pero somos irracionales. El intentar gestionarlo todo con firmeza y fuerza, de forma continua y perpetua, es un error. Es un error porque como dice Schopenhauer, el deseo es indomable. Es indomable y es irracional. Entonces, intentar colocar racionalmente lo que uno tiene que hacer es intentar sacar agua de un barco, de una lancha que se está hundiendo en el agua con una cucharilla. Lo puedes llegar a hacer con mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucha disciplina dependiendo de cada persona, cómo tenga la cabeza, cómo tenga su situación emocional o cómo viva su mundo, pero a la larga no es sostenible. ¿Por qué? Porque se sabe, gracias a la psicoanálisis, y menos mal que existe la psicoanálisis, en Grecia no había psicoanálisis, recordar esto, en Grecia no había psicoanálisis, no se estudiaba la psique humana, y por ello tantas cosas no las sabían. ¿Sabían muchas otras cosas? Sí, sobre todo de metafísica, pero eso se les fue dado. Esto es otro discurso que no entra hoy en el vídeo y que me gusta mucho estudiar, y si tenemos tiempo en otro de mis canales lo abordaremos con invitados. Pero hoy nos centramos en el estoicismo. Entonces, Schopenhauer dice que el subconsciente es donde hay que realmente intentar hacer mella, y no en la mente, porque en la mente se te puede explicar algo lógico, pero eso no significa que vayas a cambiar tu comportamiento, ni tu entendimiento, ni la conciencia que tienes sobre algo. Asimilarlo lleva mucho más trabajo, simbólico, además, psicológico, y no basta con una serie de hábitos. Los hábitos acaban haciendo un trabajo, es verdad, cambias el comportamiento de una persona, pero es mucho más razonable, como dice Schopenhauer, intentarlo con el arte, con la resignación budista, que es una psicología muy útil para el ego y para este tipo de cosas. Esto en cuanto a deseo, que es indomable. Pasamos ahora a Martin Heidegger. Martin Heidegger es un poco más crítico porque dice que aniquila el ser auténtico. Y es verdad, esto es una cosa que yo he experimentado yo mismo. Cuando he aplicado durante un año, durante 2 años, durante 3 años, una serie de correcciones estrictas, muy estrictas, en mí mismo, algunas partes de mi vida se ordenaban, que es al final lo que intentamos hacer, vivir en esta sociedad, y la sociedad requiere, por cómo está hecha y cómo está concebida, de que seamos estructurados y ordenados. Lo que pasa es que la sociedad, la estructura social que se ha creado, no con nuestro consentimiento, claro, no sigue nuestras pautas naturales. Basta ver que no sigue los ciclos naturales de la vida. Se puede llegar a trabajar en invierno cuando es de noche, esto ya es una señal. O va usted a trabajar cuando aún es de noche, de invierno. Entonces, cuando no se siguen los ciclos circadianos, como es normal que esta estructura creada, que es la sociedad, que es el sistema económico en el que vivimos, que va en contra de todo esto, pues nos hace ver realmente que hay una escisión. El estoicismo está un poco más de ese lado que el del ciclo natural, y es un poco lo que intento decir aquí. El estoicismo te ayuda a adaptarte a la estructura artificial que ha creado el ser humano, que es la sociedad. Si uno ve las tribus aborígenes, no tienen un sistema estructurado de esta manera. Muchos dirán, sí, claro, pero así viven, que no tienen tecnología, no tienen esto, no tienen lo otro. Bueno,
Esto da para mucho también, pero tengo que decir que las ideas, la tecnología, las ocurrencias no vienen de la estructura social creada, vienen del cerebro humano, vienen de aquí. Entonces no se necesita una estructura social antinatural para poder desarrollarse y evolucionar. Por último, quiero abordar Lao Tse. El taoísmo creo que es súper importante aquí porque es el único que te hace ver que en realidad el estoicismo flaquea de una parte. Flaquea porque dice seguir el logos. En griego el logos es el universo, son las leyes naturales y por ello los 4 puntos cardinales, que son los que he mencionado antes, fueron fijados para seguir el logos, el mundo natural. Sin embargo, como bien evidencia Lao Tse, el mundo natural no viene seguido perfectamente por el estoicismo porque fuerzan lo que el Tao deja fluir. El Tao, simplemente los taoístas entendieron que percibir la ley del ritmo natural es un arte, porque es tan sensible que interferir con el ego, interferir simplemente o querer, el hecho de querer ir hacia él es lo único que lo aleja de ti. Y con esto me refiero a cualquier cosa que te propongas, como cortejar tu pareja o conseguir cosas en la vida, como cualquier meta que te propongas. Y esto da para mucho, nuevamente lo digo, es algo muy denso, pero es una corriente distinta. El taoísmo no es que diga deja que vayan las cosas y que surjan cuando dé la ocasión y cuando dé la buena suerte. No, el taoísmo lo que te dice es que estudies bien, que observes bien y que actúes simplemente en el momento justo, porque la naturaleza no desperdicia energía. Busca la vía más fácil para llegar, como un río que se mueve buscando su primer canal para crear un río en sí. La primera vez que cae después de invierno el primer hilo de agua, se forman canales que el agua misma busca para fluir libremente. Lo mismo ocurre en la vida, en un movimiento. Se hace muchas alusiones a las artes marciales cuando se habla de esto, o por ejemplo el arte de navegar, porque hay que saber leer las corrientes de aire y las mareas. Lo mismo vale para un arte marcial. Se intenta, no se fuerza. Y cuando se siente el momento justo, se actúa. El estoicismo no, el estoicismo te propone derribar muros a cabezazos, porque no se trabaja la percepción, la sensibilidad, las emociones, que están ahí para algo. Las emociones hay que procesarlas y hay que sujetarlas. De hecho, el psicoterapeuta Viktor Frankl, que es muy similar a lo que propone Epicteto, simplemente porque tuvieron un pasado igual. Viktor Frankl, para el que haya leído sus obras, fue un ex encarcelado de campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y obviamente vivió como Epicteto, que Epicteto era esclavo, que fue liberado en el Imperio Romano. Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración. Entonces vivieron la misma experiencia de desesperación, de falta de propósito en la vida, de que todo va a acabar, de que vas a morir pronto, de que no tienes nada, del sufrimiento. Entonces fueron dos seres humanos que se dieron cuenta cómo afrontar la adversidad, sobre todo para ser libres aquí dentro cuando no eres libre de cuerpo. Y Viktor Frankl, a diferencia de Epicteto, se dio cuenta de que sujetar, saber sacar provecho de ese dolor es importante. Poder sujetar y sostener ese dolor porque te enseña algo. El sufismo lo explica muy bien. Rumi, el poeta Rumi, que era sufista, lo explica muy bien. La herida es el lugar por donde entra la luz. Pues a eso se refiere. El dolor es tu guía. No tienes que escaparte de él. Sin embargo, el estoicismo lo que hace es enseñarte a tomar el veneno, como me decía mi coach Mario Peláez. Tómate el veneno a diario para que cuando llegue la picadura no te duela ni te mueras. Un entrenamiento al dolor. Hay ningún trabajo psicológico en entender las emociones que nos causan las adversidades. Y eso es contraproducente porque no viene asimilado por el subconsciente. Y el subconsciente, amigos míos, para el que haya estudiado psicoanálisis, os lo podrá decir. Si estáis viendo este canal, este vídeo y habéis estudiado esta materia, lo sabéis mejor que yo.
el subconsciente es el gran amigo, el gran aliado o tu gran enemigo. Todo lo que entre ahí es lo que va a determinar tu vida. Y es por ello que si hay algo que no lo acepta, hay que llegar a entenderlo y a procesarlo. Las emociones no vienen metidas en un cajón y escondidas. Como decía Carl Jung, el cajón donde están las sombras hay que abrirlo y hay que sacar ahí los fantasmas y hay que trabajar con eso. Es por eso que la psicoanálisis es muy importante, no para perdernos en filosofía y psicoanálisis de sofá, sino para actuar como hace el estoicismo. Entonces, en breve vamos a abordar ahora los pros del estoicismo. Para mí los pros, sobre todo porque quiero empezar con los pros, bueno, he explicado más o menos con lo que decía Nietzsche, Schopenhauer y Heidegger, cuáles son las cosas que nos corta el estoicismo, sobre todo el lado subconsciente, la anestesia emotiva, la falta de creatividad nos la corta completamente, y Lao Tse nos habla de que el estoicismo va en contra de las leyes universales que propone el taoísmo, de la ley del ritmo, de la sensibilidad de lo que nos rodea, del mundo natural, del logos, como decían los estoicos. El estoico se empecina en controlar, en resistir, en sostener. El taoísta cede, observa y fluye. Ahorras mucha energía, mucha paz y vas más rápido. El autocontrol más disciplina es difícil. Lo que propone el taoísta es acción sin esfuerzo. El concepto de Wu Wei, que es saber cuándo actuar. Entonces, en breves palabras, las críticas que hay sobre el estoicismo es eso, es que se resiste a la vida en vez de confiar en ella. Es un entrenamiento a evitar el dolor. Tiene muchas cosas buenas. ¿Y cuáles son? Pues bueno, templar el carácter es una de ellas, pero no hay que ir a la represión del caos vital. Esto es importante. Somos caos vital. Cada ser humano es una bomba de emociones dispersas. Nos da estructuralismo, nos da orden. Cuando nuestra vida nos la hemos tirado a fumar petas y a pillarnos el pedo todos los fines de semana o cualquier cosa que ha creado entropía psíquica, como se dice en terminología científica, a crear ese caos, esa espiral de destrucción que nos lleva al agujero, el estoicismo es lo que nos saca del agujero y esto es muy útil. No hay que sacrificar la espontaneidad, la intuición y la autenticidad. Nos da enfoque interno, nos da coraje frente al sufrimiento, como hacía Epícteto. Muy útil, pues da aplicabilidad práctica. Muchas filosofías te dicen muchas cosas, pero no te dicen muy bien, ahora esto cómo lo traes aquí y cómo lo aplicas a tu día a día. El estoicismo sí lo hace. Es un manual operativo, lo cual es muy útil. Pero bueno, esto es un poco a grandes rasgos lo que quería aportar hoy. Creo que es muy importante saber esto porque al final tú decidirás en qué momento de tu vida estás para aplicar esto o no. Una persona que ya ha despegado en su proyecto de vida, que ya tiene una serie de hábitos, de rutinas implementadas y que ya sabe lo que tiene que hacer y que hace lo que tiene que hacer, no puede vivir estrictamente de estoicismo. Es importante que cuando estás ya en fase de... Lo hago siempre esta analogía con la aeronáutica, pero es que creo que viene al pelo. Cuando el avión debe despegar es cuando más fuerza necesita, al principio, ¿no? Cuando creas una empresa, cuando creas un proyecto personal, son el primer escalón, el más chungo. Una vez que ya has subido, una vez que tienes experiencia, una vez que sabes cómo funciona tu juego dentro de tu mercado, sí, necesitas mantenerte recto en cierto aspecto para no volver a caer, pero necesitas de tu intuición, de tu creatividad, de tu pasión, de tu curiosidad. Y todo eso viene erradicado si te pasas con el estoicismo. El fundamento para mí en esta vida es llegar a ser uno mismo, como decía Jung. Es la conclusión que he sacado. Y descubrirse a sí mismo y lo que nos impide serlo es el primer paso. Entonces, la autenticidad del ser, que es la esencia, no se consigue con represión, con moral, ni con contención. La solución para ello es integración del deseo y de tus sombras. Acuérdate de estas dos: energía, pasión y el vacío fértil, o el Wu Wei del taoísmo. Bien, si no me conoces, mi nombre es David Rubido. No nací con éxito, lo construí con hostias, como empleado inadaptado, como deportista de élite, como emprendedor fracasado.
Hoy dirijo varias empresas que venden y crecen, pero no fue por seguir el sistema, fue por destruirlo dentro de mí. En esa guerra fue cuando descubrí el verdadero santo grial, que es la autenticidad rentable. En marketing digital, en e-commerce, en marca personal, en negociación. Estudié ciencias sociales como política, derecho internacional, relaciones internacionales, diplomacia, también teología y psicoanálisis. Pero fue en el fracaso donde forjé mi método. Hoy ayudo a renegados del sistema, underdogs, creativos perdidos, a recordar quiénes son, a transformar su historia en una marca personal brutal y en monetizar su verdad desde la verdad. ¿Por qué? Porque ser tú mismo no solo es rentable, es estratégico, es posible y además lo podría cambiar todo. Si estás listo para recuperar tu poder y tu destino, me encontrarás en Instagram en @davidrubido. Mándame un DM. No te prometo motivación, pero te prometo una cosa. Te prometo dirección y determinación. Chao.